Otro concepto que debemos manejar para trabajar en el álgebra es obviamente la operatoria algebraica. Para la operatoria algebraica, como al igual lo teníamos en la operatoria de los reales, tenemos nuestros signos de agrupación, ¿cierto? Los signos de agrupaciones comunes, como ya lo habíamos mencionado en el tema 1, son los corchetes, los paréntesis, las llaves, y entre otros, ¿cierto?, que podemos encontrar en distintas bibliografías. Y funcionan con las mismas reglas, es decir, ¿cierto? Si tenemos un signo positivo delante de un paréntesis, lo que va a ocurrir es que solamente necesitamos sacar el paréntesis y vamos a tener la operatoria sin ningún problema. En cambio, ¿cierto? Si tenemos un signo negativo, lo que va a hacer ese signo negativo fuera del paréntesis va a cambiar todo lo que esté adentro. Por ejemplo, si tenemos aquí A más B, ¿cierto? Aquí vamos a tener lo mismo, ¿cierto? A más B. Y en este caso vamos a tener, como el A era positivo, el signo negativo de afuera lo va a cambiar y va a dejar todo negativo. Y por último, si tenemos un número cualquiera, por ejemplo, el 2, ¿cierto? Fuera de un paréntesis y adentro de una expresión algebraica, lo que va a suceder es que se va a utilizar la propiedad de distributiva. Entonces vamos a tener 2A más con más me da más, 2 por B va a ser 2B. Entonces, para este caso tenemos un ejemplo, que es este. Para resolverlo, ¿cierto?, nos damos cuenta que tenemos un paréntesis, que es la prioridad de jerarquía. En este caso, el álgebra funciona exactamente con la misma jerarquía. Entonces, vamos a sacar el paréntesis de esta expresión. Para ello, vamos a anotar lo que nos vamos a mover, que va a ser el A por B más 2A menos B. Y ahora sí, este signo negativo que está acá va a cambiar al término que está aquí, el 2AB, al término 2A y al término B. Entonces, el 2AB es positivo, con el signo va a quedar negativo, ¿cierto? El 2A era negativo, ahora va a quedar positivo, es decir, más 2A. Y finalmente el B va a quedar como menos B. Como ya habíamos visto en los videos anteriores, ¿cierto? En esta expresión algebraica podemos reducir términos semejantes, ¿cierto? Y recordando, los términos semejantes son todos aquellos que tienen sus factores literales iguales. En este caso, este término, que es AB, es semejante con el término de menos 2AB. También podemos detectar otro término semejante, que es el más 2A, y este más 2A. Y por último tenemos otro término semejante, que va a ser el menos B y el menos B. Si aplicamos la operatoria, como ya habíamos hecho anteriormente, vamos a tener una B, recuerden que era una manzana, entonces si tengo una manzana menos 2 manzanas, o en realidad voy a tener menos una manzana. En este caso, AB. Ahora con el A, que podrían ser las peras, ¿cierto? Vamos a tener 2 peras más 2 peras, es decir, voy a tener 4 peras, las peras son A. Ahora, con respecto a los plátanos, por dar otro ejemplo, ¿cierto? Otra fruta, vamos a tener menos un plátano, menos otro plátano, es decir, voy a tener menos 2 plátanos. Y allí terminamos con nuestra reducción de términos semejantes. Por lo tanto, podríamos decir que esta es la expresión reducida de lo que teníamos arriba. Así es como funcionan los signos de agrupación. Ahora, lo que acabamos de hacer, ¿cierto?, en la reducción de términos semejantes fue sumar y, obviamente, su operación inversa, que fue restar. De ese modo, abarcamos también este concepto de la adición, en donde siempre va a ser posible, siempre y cuando los términos
términos sean semejantes. Si no son semejantes, no se puede sumar ni restar, es decir, la operación inversa de la adición. Con respecto al producto, tenemos varios detalles. En este caso, podemos tener el producto entre dos monomios. Ahí les dejo la tarea de revisar qué es un monomio. Básicamente, un monomio es solo una expresión algebraica con un solo término, es decir, vamos a tener el producto, por ejemplo, de 2x cuadrada por x. Entonces estoy multiplicando, vamos a ponerlo con rojito, estoy multiplicando esta expresión con esta, es decir, monomio por monomio. Ambos tienen solo un término. Y el producto de esto va a ser la multiplicación de los coeficientes numéricos, en este caso 2 por 1, 2, y luego el producto de los factores literales. En este caso, lo que tengo es x cuadrada por x, ¿cierto? X cuadrada por x. Y si recordamos las propiedades de potencias que vimos en operatoria en los reales, vamos a tener una base igual, ¿cierto? Tenemos x. Y si tenemos el producto de dos bases iguales, entonces vamos a sumar sus exponentes. En este caso va a ser 2 más 1, que es igual a 3. Por lo tanto, el producto entre estos dos monomios, ¿cierto? Que es el ejemplo 1, va a ser igual a 2x cubo. Entonces, le vamos a poner, vamos a cambiar aquí el tamaño. Vamos a poner, esto es monomio por monomio. Ahora, también podemos tener el producto entre un binomio por monomio. En este caso, por ejemplo, podemos tener 2x cuadrada, que es un monomio, y lo vamos a multiplicar por un binomio. Un binomio se representa cuando tenemos dos términos. En este caso tenemos el término x y tenemos el término 1. Para poder resolver este producto, lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad de distribución. En este caso, lo que vamos a tener va a ser 2x al cuadrado por x más 2x al cuadrado por 1. Y en esta ocasión, ¿cierto? Volvemos al inicio, es decir, vamos a tener el producto de un monomio por un monomio. Entonces, multiplicamos coeficientes numéricos, 2 por 1, 2, x cuadrada por x, ¿cierto? Multiplico potencias de misma base, por lo tanto, sumo sus exponentes, más el producto de este monomio, en donde vamos a tener la multiplicación de de coeficiente numérico por coeficiente numérico. Entonces vamos a tener 2 por 1, 2. Y como no tenemos factores literales, multiplicamos solamente por el x cuadrado. Por lo tanto, el resultado de el producto entre este binomio, ¿cierto? Binomio aquí, por este monomio, va a ser igual a 2x cubo más 2x cuadrada.